Ahora sí. Yulisa nos dice que escucha perfecto. Bueno, primeramente queremos darles la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes. Mi nombre es Ana Villar. Actualmente funjo como directora académica de programas de posgrado en Quality Leadership University, también muy conocida como QLU. Eh, Estamos, digamos que comenzando el segundo webinar de un ciclo de webinars cuyo título principal es Gestión de Talento sin morir en el intento post-COVID-19, con nuestro gran expositor y profesor Jake Díez. Este webinar en particular se llama Administración de Riesgos en la Gestión del Talento Humano, donde vamos a aprender sobre los riesgos más habituales que todos tendremos que administrar en esta nueva realidad post-COVID-19 y qué medidas podemos implementar para, de alguna manera, anticiparnos y mitigarlos y gestionarlos. Antes de presentar debidamente a Jake, quisiera hablarles un poquito de cómo va a ser la estructura de este webinar. La idea es que van a haber una exposición entre unos 30 a 40 minutos y luego vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Les rogamos que si miran abajito en ese despliegue de iconos, van a ver uno que dice Q&A, Questions and Answers. Por favor, rogamos que ahí incorporen, escriban todas, absolutamente todas las preguntas que surjan durante toda la sesión, porque nos queremos asegurar de que al final, cuando Jay culmine con su exposición, nosotros podamos ver todas sus preguntas y hacer de esta sesión un poquito más dinámica y contestarlas de la manera más puntual posible. En caso de que tuvieran comentarios en general, lo pueden realizar, los pueden realizar en la burbujita de chat. Bien, en adición a lo anterior, yo sé que todos en algún momento van a tener muchas ganas de alzar la mano. Por favor, siéntanse en la comodidad de hacerlo, pero les rogamos que la pregunta que tengan en ese momento, por favor, la escriban en la sesión de preguntas y respuestas para poder asegurarnos de que no se nos pase. ¿Vale? Bueno, sin más, me encantaría tener este momento para presentar a Jake. Jake, nuestro expositor de hoy, es socio fundador de JDS HR Business Partner y cuenta con más de una década de experiencia en el campo del talento, de la gestión del talento humano, compensación y beneficios, reclutamiento y selección, relaciones laborales y capacitación. Jake es abogado, cuenta con un MBA por la Universidad de Alcalá y una especialización en dirección estratégica de equipos de trabajo y recursos humanos del Centro Europeo de Posgrado y Empresa, mucho mejor conocido como CEUP. Actualmente, Jake también es profesor, un excelente profesor, de la maestría en Administración y Desarrollo de Recursos Humanos que ofrecemos en Quality Leadership University y que justo está por comenzar ahora a fines de junio, el 22 de junio del 2020. Jake y su experiencia profesional son el resultado de más de 10 años trabajando en colaboración con empresas multinacionales y familiares con énfasis en la industria de servicios legales, firmas y la industria de servicios financieros. En adición a eso, siempre me encanta culminar que Jake, además de ser un excelente profesor, es apasionado por la cultura y por la lectura. Entonces, Jake, sin más, me encantaría, por favor, que des inicio a este webinar sobre administración de riesgos, gestión del talento humano. Gracias, Jake. Súper. Muchas gracias, Ana, y bienvenidos a todos. Buenos días. Primero que todo, quisiera preguntarles si me escuchan bien. Vamos a ver si todos nos escuchan bien. Pareciera que sí. Sí, súper, súper. Creo que tienes a alguien que tiene una pantalla encendida, Ana, por acá, ¿verdad?
¿La ves? Hoy soy solo yo. Ok, parece que estamos todos, ¿no? Ok, muy bien. Bienvenidos entonces a todos. Yo creo que hoy nos encontramos en una situación muy peculiar. eh, Talento humano tiene una circunstancia hoy en día que es fuera de lo común, es inédito. En el webinar anterior, quienes estuvieron y nos acompañaron, pues saben que mencionamos muchas de las cosas que le podríamos hacer, como quien dice, referencia en Panamá. Pues la realidad del asunto es que no hay ningún tipo de situación similar. Por lo tanto, las cosas que vamos a conversar hoy tienen que ver con esos riesgos que vamos a afrontar desde el punto de vista de relaciones laborales en nuestras empresas. Y ojo con una cosa, que hoy la intención no es regañar a nadie, es más que todo orientar, guiar hacia dónde debe estar lo correcto, cómo es que debemos caminar, por así decirlo, en el camino en donde menos riesgo hay. Y la razón por la cual yo digo esto es debido a que realmente cuando hablamos de administración de riesgos, inmediatamente lo vamos pegando con la parte legal. Desde el punto de vista de gestión de talento humano, todos sabemos que quienes nos dedicamos a recursos humanos no solamente somos gestores de talento humano, sino también somos psicólogos, psiquiatras, abogados, asesores financieros, somos de todo. Entonces, eso por un lado. Pero la otra parte importante, y voy adelantando con lo que sería nuestra agenda de hoy, es precisamente hacer el repaso de las medidas laborales que se han establecido producto a la situación del COVID-19 en Panamá. Automáticamente, una vez que empecemos a hablar de esas medidas laborales, yo creo que vamos a empezar a arrojar muchas preguntas, así que les voy a pedir que al final entonces nos hagan estas preguntas y con mucho gusto, si hay alguna pregunta por allí que quede pendiente, les voy a compartir también mi contacto para que me puedan escribir, y con todo gusto, créanme que a mí me encanta participar, ayudar, y entre colegas pues siempre es importante compartir. Entonces, en segundo punto de la agenda es establecer cuáles son esos posibles riesgos en relaciones laborales. Obviamente va a ser importante también hablar sobre las medidas de mitigación de estos riesgos, y una de las cosas que también es importante que voy a incluir dentro de esta presentación son algunas preguntas que me han venido haciendo muchas personas a lo largo de la crisis, a lo largo de estos prácticamente 3 meses. Eh, en esa misma línea hablaremos sobre las recomendaciones también para reducir el riesgo, y sobre información que va a ser relevante para todos ustedes, no solamente como gestión de talento humano, sino también como administradores de empresas, aquellos que son empresarios, aquellos que manejan talentos, aquellos que manejan gente, que tienen que ver con la gente. Entonces, sin darle mucho más a esta presentación, lo primero que les voy a mostrar es esto que está aquí. ¿Alguno tiene idea de lo que es esto? Pues yo les voy a decir, esto es lo que realmente piensa todo el mundo cuando le digo eh, que me hagan un repaso de todos los decretos y de todo el marco legal que hemos visto a lo largo de estos casi 3 meses. ¿Sí? Esto es un jeroglífico prácticamente. Hay al menos 35 decretos, entre decretos, modificaciones, resoluciones entre el MINSA y el Ministerio de Trabajo, incluyendo decretos ejecutivos, como por ejemplo el 507, en donde se estableció inicialmente la cuarentena total. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque cuando tenemos mucha información, ¿sí?, hay que tener mucho cuidado con cómo nos movemos y qué tipo de decisiones son las que vamos a tomar en torno a nuestra empresa, ¿sí? Y en ese sentido, lo primero que sucedió, para hacer como quien dice un repaso, muchos recordarán que se estaba conversando desde el año pasado de la posible aprobación en el 2019 de la ley de teletrabajo, ¿sí? La ley de teletrabajo, es importante que todos conozcamos que no es una situación que se produce producto de la situación del COVID-19. Esta es una situación que ya venía discutiéndose y que finalmente logra ser aprobada en este año. Como quien dice, por allí alguien tenía una bola de cristal para saber que esto iba a ser necesario, increíblemente. Esta es una práctica, el teletrabajo, todos lo sabemos, que es una práctica que ya se venía dando de al menos una década atrás en multinacionales, empresas
tal vez que tenían presencia a nivel internacional y que producto de la naturaleza del negocio necesitaban y requerían que su personal estuviese desde casa o desde cualquier otra parte. Ahora bien, ese fue como quien dice el inicio, pero una vez que llega la situación del COVID-19 a Panamá, surge la situación en donde se establecen las medidas de control y automáticamente el Ministerio de Trabajo tiene que entrar también a reglamentar en conjunto con el presidente de la República, porque es una de sus funciones, el tema de la reducción de las jornadas y la suspensión de los contratos. Estos tres escenarios ya existían, ¿sí? El teletrabajo recientemente aprobado, la reducción de jornadas y suspensión de contratos igualmente ya existían dentro del Código de Trabajo. Y para quienes no saben, sí, el Código de Trabajo existe desde 1971 cuando se aprueba y empieza a entrar en vigencia en 1972. Es decir que tenemos un Código de Trabajo que, si bien es cierto, tiene muchísimo tiempo de existir, ya tenía figuras como esta incluidas dentro del mismo. Ahora bien, hablando sobre estos tres temas en particular, probablemente vamos a comenzar con algunos de los riesgos cuando hablamos de esos tres escenarios. El primero que se me venía a la mente y lo quise mencionar en esta presentación es que la velocidad, ¿sí? La velocidad con que sucedió toda esta circunstancia, evidentemente se le obstaculiza a muchas de las empresas el poder tener y cumplir con la solemnidad, la formalidad, la burocracia, como le queramos llamar, para poder cumplir con la norma. ¿Y a qué me refiero con eso? Surge la situación y evidentemente necesitábamos documentar, pero resulta que no nos dio suficiente tiempo para poder documentar y que todo el mundo firmara estos documentos y que pudieran ser enviados, por ejemplo, ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y les voy a hacer un par de comentarios con relación a esto. El primero es que es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio documentar. Es obligatorio, por ejemplo, desde el punto de vista de control de riesgo, uno, el tema de documentar no solamente las suspensiones y las reducciones de jornada, sino también el teletrabajo como tal, que es una modificación, por así decirlo, a la forma en cómo se lleva el trabajo como tal. Ahora bien, esa propia norma, la norma de teletrabajo, decía que se necesitaba formalizar a través de una adenda o inclusive en un contrato, ¿sí? Una vez que llegaba la persona a su primer día de trabajo, debía firmar ese contrato. Pero en esta circunstancia no se dio esa oportunidad, por lo cual les comparto que soy de la opinión que no importa que ese documento no necesariamente se haya firmado en ese momento, eso no significa que no tenga validez y que nuestro personal que tuvo que ir a casa a trabajar producto de la situación se pudiera mantener precisamente en teletrabajo, aun cuando no existiese ese documento. Y la razón por la cual esto sucede es producto también del estado de emergencia. Nadie podía prever esta circunstancia y lo que sí les puedo recomendar con relación a este riesgo en particular es que ya ha pasado un tiempo y sí les recomiendo que quienes no lo hayan hecho, pues procedan entonces a documentar a través de las adendas correctamente el tema del teletrabajo. Y cosas importantes que se deben establecer dentro de la adenda de teletrabajo no solamente es el tema de en dónde va a prestar el servicio, sino también que el trabajador tenga la tranquilidad, porque así lo estipula la ley, de que se le está cubriendo con relación al riesgo profesional. Y un comentario importante con relación a esto es que el riesgo profesional para los casos de teletrabajo, si bien es cierto, ha sido reconocido y lo establece la norma, es importante que todos conozcan que el Seguro Social tiene un decreto, ¿sí? Tiene un decreto mediante el cual se estableció un reglamento para la situación de los riesgos profesionales. Pero ese marco legal que establece cómo se manejan y cuál es el procedimiento para el riesgo profesional todavía no ha sido adecuado en su totalidad para el tema de casos de teletrabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Existe un riesgo. El riesgo es que todavía la entidad que tiene que velar porque cada uno de nuestros colaboradores, trabajadores, empleados estén cubiertos, no tiene todavía ese marco bien definido.
por lo cual nos podríamos encontrar, ¿sí?, con ciertos requisitos que no necesariamente están establecidos o publicados para la vista de todos. Entonces eso es algo importante que hay que tener en mente, que a pesar de que ya hayamos formalizado la situación, la modalidad de teletrabajo, y que suceda algún accidente de trabajo dentro, ¿verdad?, de ese marco legal, aún así existe ese riesgo de poder encontrarnos con algunas otras requisitos que nos vaya a poder pedir el Seguro Social. Y esto es algo que lo venimos conversando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando desde el año 2019, cuando se comenzó con el tema de este anteproyecto. ¿Producto de qué? De que sabíamos que íbamos a quedar, por así decirlo, desprotegidos desde el punto de vista de la claridad con respecto a la información del riesgo profesional para los teletrabajadores. Si ustedes leen ese decreto, se van a dar cuenta que evidentemente el reglamento de riesgos profesionales lo que te establece es que se cubre evidentemente mientras estés proporcionando servicios, pero sí es importante que se defina qué sucede mediante los casos de teletrabajo. Otro de los riesgos, producto de toda esta circunstancia, tiene que ver con respecto a las reclamaciones, producto de la no aprobación de la suspensión de los contratos de trabajo ante el Mitradel, ¿sí? Yo creo que no es, tal vez no es lo correcto decir que el Mitradel tiene, como quien dice, la obligación de responder, porque ya mediante un decreto habían establecido que se entendía que a los 3 días se debía comprender que ya estaba aprobado. Pero ahora tenemos un problema. El problema es que luego que pasó este tiempo, el Mitradel comenzó a revisar cierta información de aquellas empresas que habían enviado sus solicitudes de suspensión de contratos. Y ante esa situación, el Mitradel, eh, para algunos casos, ha llegado a no estar del todo de acuerdo con la suspensión. Ante esa circunstancia existe un riesgo, y ese riesgo lo vamos a ver ahora. Pero también, si esto se ha prolongado a lo largo de 3 meses, o si por alguna razón no se ha recibido esa información de no aprobación y la recibimos muy tarde, lo que va a ocurrir es que el trabajador va entonces, o el colaborador va entonces a poder hacer reclamaciones, lo cual va a producir también una saturación de los servicios proporcionados por los tribunales de trabajo en Panamá. El otro riesgo que les quiero mencionar está relacionado con la forma en cómo nosotros nos comunicamos con nuestra gente, con el talento, con el recurso humano. Una cosa es qué decimos, y la otra cosa es cómo lo decimos. Por allí ya he recibido mucha información, y esto es importante que tal vez todos lo prestemos atención, de empresas que, por ejemplo, anuncian a través de correos electrónicos la situación, lo cual es correcto. Pero no debemos desconocer que una vez que se envía esta comunicación, que es más que todo para sensibilizar al personal con relación a la situación, también se hace necesario cumplir con la solemnidad de documentar. ¿Y esto qué quiere decir? Hago un paréntesis en este sentido. No es correcto el utilizar, por ejemplo, un solo documento para toda tu fuerza laboral. Y he recibido al menos 3 personas de diferentes lugares en donde me dicen, oiga, mira, recibimos esta comunicación en donde la reducción de jornada, por ejemplo, la firmamos todos, la firma toda la fuerza laboral en un solo documento. Y eso raya realmente de lo legal, y yo diría que podría ser hasta ilegal, producto de que no se le puede aplicar la misma situación para todos los colaboradores, producto de que en una empresa, como todos saben, pueden existir diversas situaciones, diversas jornadas de trabajo y demás. Y por ello, también es importante recordar que es por esto también que los contratos de trabajo se le llaman contratos individuales de trabajo. Si estuviéramos ante una situación en donde existe un sindicato, evidentemente la reducción de la jornada y suspensión pues podría ser, o mejor dicho, es necesario que el sindicato participe, pero esto no significa que mediante un solo documento se le notifique al resto del personal. Cada uno de ellos debe tener su documento correspondiente para poder ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. Y por último, en esta fase de lo que quiero hablar con respecto a los riesgos, es las empresas, o son las empresas, aquellas empresas que suspendieron
los descuentos directos, ¿sí? Descuentos directos, aquellos compromisos financieros que tenían sus colaboradores con entidades financieras, bancos, etcétera. Y debo decir en este sentido que en varias ocasiones también durante este periodo de crisis he recibido información, por ejemplo, en donde hay empresas que dijeron, bueno, es que no sé realmente si le descuento o le sigo descontando o no. Y quiero que tengan en mente una cosa muy importante. En la medida que un trabajador continúe recibiendo salario, en esa medida pues se debe seguir haciendo los descuentos. La pregunta aquí es, ¿continúa haciendo el descuento en su totalidad? Entonces, aquí mi recomendación con relación a este riesgo es que, por una parte, el colaborador debería hacer contacto directo con su entidad financiera con la cual tiene este compromiso, y esa entidad financiera es quien le debe aprobar o no cuál es el tipo de acuerdo al cual se debe llegar. ¿Producto de qué? Producto de que nosotros tuvimos que haber documentado correctamente la reducción o la suspensión de los contratos. Es por eso es que es tan importante que todos los colaboradores cuenten con esa información, ¿sí? Y la razón por la cual requiere tener esa información el colaborador es para poder utilizarla ante, por ejemplo, aquellos acreedores que tiene y aquellos con los cuales tiene estos compromisos de pago, ¿sí? Y hablando un poco sobre el tema de riesgo con relación a la suspensión de contratos, cuando hablábamos de qué sucede si luego de un tiempo resulta que el Ministerio de Trabajo indica que no ha sido aprobada. Aquí les comparto el artículo 202 del Código de Trabajo de la República de Panamá, que dice claramente que si esto no fuese demostrado, aun cuando se haya hecho la solicitud y haya pasado todo este tiempo, pues se ordenará ese reintegro de inmediato y el pago, que es muy importante conocerlo, de esos salarios correspondientes. Es decir, si usted estuvo suspendido durante un mes y nunca recibió ninguna información al respecto, pues resulta que no se le aprobó a la empresa por la cual usted trabajaba esa suspensión, pues usted tiene que reclamar, usted podrá reclamar, el trabajador podrá reclamar ese pago de salarios. Increíble, pero cierto, y muchos de nosotros no necesariamente estábamos al tanto de ello, porque el tema de la suspensión de los contratos no es algo que vemos en el día a día. Ahora bien, voy a entrar un poco con respecto a las preguntas, ¿sí?, que nos han hecho antes de iniciar este webinar y que las tomé como referencias para poder traerlas acá y compartírselas. ¿Pueden las empresas reducir jornadas o suspender contratos de trabajo? Las empresas no pueden suspender contratos de trabajo o reducir jornadas unilateralmente. Existe un proceso el cual se debe documentar y, ojo, la reducción de jornadas debe ser consensuada. Ahora bien, yo creo que es importante saber también que toda vez que debe ser consensuada, sabemos todos quienes manejamos talento humano, recursos humanos, que hay ocasiones en donde tenemos personas que simple y sencillamente dicen, no, yo no voy a firmar, por ejemplo, la reducción de jornada. Ante esa situación, realmente es importante que se explique la situación, se haga énfasis, porque esto no es una situación que afecta únicamente a Panamá, esto es una situación que ha afectado globalmente. Entonces, la reducción de la jornada es una medida y hay que entenderla así como la estoy explicando, aunque suene muy duro, suene frío, es una medida que tomamos ¿para qué? Para no tener que suspender el contrato de trabajo. O peor aún, tener que despedir a una persona producto de la crisis. Toda vez que no hay ninguna justificación que diga dentro del Código de Trabajo crisis COVID 2019, sabemos todos que hay otras herramientas que se pueden utilizar para poder despedir al personal, ¿sí? Y eso es importante mantenerlo en mente. Toda vez que estas son herramientas que se tienen para tratar de ¿qué? De darle continuidad a la relación de trabajo. Entonces, si la pueden reducir, se puede reducir siempre y cuando se cumplan y se pueden suspender los contratos, sí, una vez que se cumplan las formalidades, las solemnidades del caso, ¿sí? Otra de las preguntas que me hicieron es si está mi personal protegido ante un accidente de trabajo en su domicilio. La respuesta es sí. La ley, sí, de teletrabajo le otorga esa protección en el artículo 13, ¿sí? Y como les dije anteriormente, la pregunta no es si está o no está. El asunto aquí va a ser, ¿qué me va a pedir el Seguro Social
¿O qué tipo de información va a requerir el Seguro Social producto de esta circunstancia? Producto de que no existe una base para ellos legal que ha sido promulgada ni publicada para nosotros poder tener, como quien dice, una guía de cómo es que se va a manejar el asunto de los accidentes de trabajo para los teletrabajadores. Pero la pregunta de que si está protegido o no, sí está protegido. ¿Qué riesgo existe en caso de no ser aprobada la solicitud de suspensión de contratos laborales? Lo acabo de explicar hace un momento. El riesgo no solamente de que la persona haga la reclamación de esto, sino también que si usted está bajo la suposición de que su empresa está suspendida, porque usted envió la solicitud y resulta que pasa el tiempo correspondiente, y son hasta 4 meses, ¿sí? Que próximamente debe estar cumpliéndose para algunas empresas, o mejor dicho, para las empresas que se vieron afectadas del COVID, es decir, todas, ahora en julio. Eso significa que los trabajadores podrían entonces comenzar a pedir también la liquidación y el pago de sus derechos en su totalidad. Una de las preguntas acá también, que si es correcto notificar un solo documento a los colaboradores sobre la reducción de jornada o suspensión de los contratos de trabajo. No, no lo es, así como lo expliqué anteriormente. Ahora bien, voy a hablar un poco sobre recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones. La número 1, ante esta situación, y no solamente para el caso de las personas que están dentro del factor de riesgo, ¿sí? Las personas mayores de 60 años o aquellos quienes tienen alguna enfermedad crónica, etcétera, que podría afectarles en conjunto con el contagio de COVID-19. Utilizar el teletrabajo de ser aplicable, reducir las jornadas, el adelanto de vacaciones, adelanto de prima de antigüedad o decimotercer mes antes de llegar a la suspensión. Sí, así como hoy, las primas de antigüedad se pueden adelantar, no hay nada que lo impida. Ahora bien, ¿qué consideración hay que tener acá? Si usted le hace pago, por ejemplo, del fondo de cesantía ante su fiduciaria, que ya todos conocemos cuáles son las que usualmente se utilizan, usted debe consultar con esa fiduciaria, ¿sí? Ya sea la de los bancos, etcétera, cuál es el proceso realmente para ustedes poder documentar correctamente y que una vez ese trabajador deje de estar dentro de las filas de su empresa, qué tipo de documentación se va a hacer necesaria para poder validar que ya se le había adelantado esta prima de antigüedad y si se le va a poder aprobar dicho proceso ante esta fiduciaria para poder pedir este dinero de vuelta. Porque básicamente lo que ocurre cuando se desvincula una persona es que esta persona afirma que en efecto ya recibió el pago de su liquidación y producto de esa situación, entonces la fiduciaria le reembolsa a la empresa. Lo segundo, documentar las nuevas políticas. Una vez que todos sabemos cuál es la circunstancia, esto no es únicamente para hoy o para mañana o para los próximos meses. Entendamos que esta es una situación que va a perdurar en el tiempo y producto de eso es importante que definamos políticas que le den vida a, por ejemplo, comités, a situaciones o protocolos que nosotros vamos a implementar precisamente para salvaguardar la salud de todos nuestros colaboradores. Otra cosa importante, documentar los acuerdos privados establecidos con los colaboradores. Si usted le entregó, se les hizo pagos adicionales, se les adelantó primas de antigüedad y demás, documenten esto como acuerdos privados, toda vez que no necesariamente ustedes van a poder cobrarle al colaborador en su liquidación, porque eso no se permite. Es importante por lo menos documentar, ¿para qué? Para evitar la situación que acabo de mencionar con relación a la prima de antigüedad, como por ejemplo. Y lo último, dentro de mis recomendaciones, siempre les voy a recomendar que consulten con un profesional antes de tomar ciertas decisiones, porque sabemos que hay mucha información. Como dije, hay más de 35 decretos, existen 1001 interpretaciones de cuál deben ser las medidas que se deben tomar, pero hagan las consultas antes de tomar ciertas decisiones para evitar incurrir en un riesgo mayor. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre el Comité de Salud de Seguridad. Creo que esta ha sido la noticia, ¿sí? Prácticamente el último mes desde que inició todo el asunto de el retorno a la nueva normalidad.
Y lo que busca este Comité de Salud y Seguridad es básicamente eso, que todas las empresas cuenten con este protocolo que se le ha llamado el retorno a la nueva normalidad. ¿Para qué? Para tratar de salvaguardar y de establecer un control para evitar también la propagación de ese virus. Y una cosa importante también de este Comité de Salud y Seguridad es que, por lo menos desde mi perspectiva, es primera vez que yo veo a dos ministerios trabajando de la mano y me parece fabuloso que se esté haciendo porque creo que no recuerdo la última vez que viera yo al Mitradel conjunto con el MINSA trabajando algo en torno a los trabajadores o en pro de los trabajadores, y esto es muy importante. Para mí, sin precedentes, pero que es loable y que es importante mantener en vista, ¿no? Y obviamente el objetivo es precisamente salvaguardar la salud. Entonces, bien, recomendaciones con relación a esto. Uno, como ya les venía conversando, si se definen las políticas, ¿sí? Establezcan cuáles son los protocolos de bioseguridad según las recomendaciones del MINSA. Estas recomendaciones están en la página de internet del MINSA y las podemos ver. Pero es importante también, dentro de esas cosas que se han establecido en este protocolo, definir algunas de las más, tal vez las que más llaman la atención. Uno, el tema de tomar la temperatura antes de iniciar labores, y esto se debe hacer todos los días, ¿sí? Y eso los incluye a nosotros también como representantes del empleador o inclusive como trabajadores en sí. Y una cosa interesante que lo establecen los protocolos ahora para el tema de este comité es que se supone que debemos controlar el tema de los asintomáticos, pero suena como medio chistoso. ¿Cómo controlo o cómo puedo realmente detectar a un asintomático si precisamente el asintomático es que no tiene síntomas? La única manera, señores, y esto es información proporcionada por el MINSA, la única manera de detectarlo es a través de efectuarle pruebas. Y todos sabemos que no necesariamente la primera prueba va a salir positiva, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Es importante mantener un control de dónde está nuestra gente, en qué áreas vive, si estas son las áreas más afectadas, y mantenernos actualizados con la información que nos proporcionan las autoridades. Obligatorio, sí, obligatorio, 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 y esto recuérdenlo, proporcionarle mascarillas, gel, el tema de los dispensadores, un lugar en donde lavarse las manos, no solamente para los colaboradores, sino también para los clientes, ¿sí? Proveedores, etcétera, todo aquel que esté entrando y saliendo. Y una recomendación del MINSA en torno a esto es que si no tiene lugar en donde lavarse las manos y demás, se utilice entonces material desechable de limpieza para poder de alguna manera contrarrestarlo, pero también debe existir un acuerdo, o mejor dicho, una carta de intención de parte del representante o gerente de la empresa en donde se compromete a que debe buscar alguna manera de subsanar esto. Por último, acá en esta sección quiero hablar sobre también la parte de cómo es el tema de las pruebas, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros como empleadores. Consultemos si tenemos alguna pregunta con el Instituto Gorgas, aun cuando sabemos también que existen diversas empresas privadas que están haciendo laboratorios, que están haciendo las pruebas. Es importante consultar con el Instituto Gorgas, producto de que hay algunas pruebas que entendemos allá afuera no necesariamente son del todo confiables, y queremos de alguna manera, filtrar ese tipo de pruebas que no nos van a funcionar y que al final nos van a ocasionar que sigamos incrementando el costo de lo que realmente cuesta mantener este tipo de protocolos. Como les digo, no va a ser por un mes, va a ser por un buen par de meses mientras que nosotros podamos controlar esta situación. Recomendaciones con respecto al Mitradel. Lo primero que les voy a comentar con relación a esto es, si usted ya registró, si usted ya envió el correo electrónico, ¿sí? Que se tenía que enviar al Mitradel con ciertos documentos para poder registrar el comité, ellos nos han dicho que no necesariamente tenemos que preocuparnos porque se supone que esto se debe procesar de igual manera. Pero yo les recomiendo que esta información ingrese nuevamente a través del medio digital del Mitradel. Esa realmente, aunque no es la primera que les coloqué acá, creo que es mi primera recomendación. Ahora bien, ese comité debe ser conformado por no solamente trabajadores, sino de manera equitativa, administrativos y trabajadores. Es decir, si a usted le toca tener 6, tenga 3 de administración y 3 que sean trabajadores. ¿Para qué? Para que exista equidad en cuanto a la representación de los mismos.
2, elabore el acta de conformación. El acta de conformación es básicamente un documento en donde ustedes se reúnen, se toma posesión del cargo y se establecen cuáles son las obligaciones del comité, las cuales están también incluidas en el protocolo que está en la página web del MINSA y Mitradel. Reitero el tema de aquellos que no necesariamente hayan ingresado, pero para todos, ingresar los datos y registro del comité ante la ventana digital del Mitradel, producto de que ellos tienen un equipo de analistas que van a estar procesando esta información para que posteriormente les llegue a ustedes un documento por medio electrónico que va a ser, como quien dice, un salvoconducto con un código, y que una vez les hagan la visita, ustedes van a poder mostrar, y el inspector podrá entonces revisar que en efecto se había registrado. Ahora bien, para que estemos todos claros, no necesariamente por el hecho de yo no tener registrado o que me hayan hecho la inspección significa que no puedo operar. Usted puede operar y simultáneamente implementar el protocolo y registrar este comité, ¿sí? Mantener la bitácora sobre posibles casos, personas asintomáticas y capacitaciones que se tomen en torno a esta situación. Eso lo debe mantener recursos humanos o, en su efecto, también el administrador o gerente de la empresa. Y por último, una cosa que es un poco, ha sido un poquito conflictiva estos últimos días, es hablar de conservar el 25% de capacidad. Esta es la interpretación mía, ¿sí? No es interpretación del MINSA ni interpretación del Mitradel. Francamente, me parece que hoy por hoy no existe un fundamento legal para realmente nosotros tener a ciencia cierta cuáles son los parámetros por medio del cual se cuantifica ese 25%. El Mitradel ha dicho que este 25% incluye no solamente la planilla, sino también la capacidad de planilla de quienes trabajan en un local y de clientes, proveedores que estén visitando el mismo, lo cual mi interpretación, reitero, es descabellado. Sin embargo, es importante que tengamos eso en mente a la hora de ir retornando, ¿sí?, a la nueva normalidad y que vayamos sacando personal de suspensión. Y esto va a requerir de mucha creatividad de parte de nosotros. Es decir, enviar, por ejemplo, un grupo que corresponderá al 20%, como por ejemplo, que trabaje los lunes o martes y que los miércoles y los jueves, entonces vaya otro grupo. Y que los viernes supongamos que va entonces la parte administrativa. De esa manera tratar de alguna manera mitigar un poco ese riesgo, pero sí es importante que mantengamos todos en consideración este factor que, aun cuando no está establecido desde mi interpretación legalmente, porque no existe todavía ese decreto, aunque podría ser que yo en este momento esté hablando y por ahí que salga, porque así estamos últimamente, me parece que antes de yo hacer esta presentación no lo estaba. Muy bien. Y por último, aquí les dejo mis redes sociales y mis contactos para aquellos que me quieran hacer preguntas de las que no se puedan responder en este momento. Y con esto, espero yo que esta información les haya sido de gran utilización para ahora lo que va a ser la nueva normalidad, ¿sí? Y pues, Ana, yo creo que con esto aperturamos la sección de preguntas. Gracias mil, Jake. Como siempre, recomendaciones muy puntuales y basadas en evidencia. Yo sí tengo algunos comentarios y algunas preguntas, pero sí quisiera primero escucharlos a ustedes, a todos nuestros participantes. Acá en la sesión de preguntas y respuestas, sí tenemos una pregunta un poco general. No sé si la podamos contestar en su totalidad, pero aquí uno de nuestros participantes, Jake, nos pregunta si podemos quizás hablar un poco más sobre el marco legal en lo referente a las recomendaciones del MINSA. Sí. No sé si podrían ser un poquito más específicos o si sientes que podemos contestar de manera general. Sí, sí, por supuesto. Miren, cuando hablamos de este marco legal, sí, con relación a lo del MINSA, me imagino que están haciendo la consulta producto de lo del comité, ¿sí? Uno, el comité y fue no solamente solicitado, o mejor dicho, no fue creado únicamente por el MINSA, sino también, como dije anteriormente, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Lo que puedo hacer, aquellos que estén interesados me pueden escribir aquí a mi correo y con mucho gusto les puedo enviar un resumen de lo que ha sucedido desde el punto de vista legal con relación al MINSA y el Ministerio de Trabajo
que vienen básicamente teniendo vínculo legal desde hace al menos prácticamente desde que inició, ¿sí? Porque estamos hablando no solamente desde el decreto 78, eh, sino también estamos hablando de las resoluciones más recientes, resolución 155, resolución 154 de parte del Ministerio de Trabajo, que establece los requisitos, por ejemplo, que se deben enviar para el tema del registro de los comités de salud. Súper. Muchas gracias, Jake. En lo que surge, en caso de que surja otra pregunta, me encantaría recalcar varios puntos de tu exposición y sobre todo la parte de, nuevamente reiteramos lo mismo, lo importante que es conocer a tu gente. Y lo digo un Sí, poco de manera coloquial, pero con mucho cariño en el sentido de que ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que más allá de esa relación que a veces se puede sentir transaccional, ¿no? claro. Entre el empleador y el empleado, ahora más que nunca nos damos cuenta que como líderes de recursos humanos debemos conocer a nuestra gente, pero sobre todo también para el manejo y el análisis de datos, que ahora nos hemos dado cuenta en esta crisis cuán importante era poder manejar esa información, ¿no? Sí, Y me interrumpo un totalmente. momentito porque veo que sí, muy bien. Oye, se activó Eh, la gente. Sí, se activó, eso es lo que queríamos. Bueno, Bueno, sí, de los que preguntan se ganan algo. sí, A qué ver bueno. si... Qué bueno. Bueno, yo acá, por ejemplo, Atenas nos pregunta, Jake, ¿podrías aclarar un poco más sobre el Sí, tema de si estamos, bueno, dado el hecho de que sí. estamos en teletrabajo, si nos cubre riesgo profesional? Sí, totalmente. Con relación al tema de teletrabajo, la preocupación no debe ser si estamos cubiertos. Es evidente, está claro y está aprobado, si es ley de la República, que en efecto estamos cubiertos, aquellos que estemos en teletrabajo, con relación a el tema del riesgo profesional. Y eso lo establece la ley 126 en su artículo 13, ¿sí? Aquellos que quieran consultarlo. La pregunta realmente es qué tipo de información va a requerir el Seguro Social que nos pueda obstaculizar Exacto. que esa cobertura se dé al final. Eso es lo que va a suceder y ese me parece a mí es el mayor riesgo porque no tenemos realmente a ciencia cierta cuál es el parámetro que va a utilizar el Seguro Social para este tema en particular, ¿no? Creo que alguien preguntó algo sobre suspensión, me parece de Sí, arriba, Gis. acá, por ejemplo, Jake menciona Giselle. Hola, Giselle. En caso de una suspensión de contrato, pero la empresa nos sigue apoyando o sigue apoyando a ese empleado monetariamente durante el resto de los meses hasta que se acabe el estado de emergencia. Ujú. Eh, ¿Cómo ocurre? ¿Eso es algo que después se le descuenta al empleado? ¿Cómo se percibe dentro del marco legal Wow. ese apoyo Sí, extraoficial, por decirlo así? claro. Yo y Giselle, muchas gracias por la pregunta. Realmente me parece que Buenísima. buenísima pregunta, pero lo que más me llama la atención es que cuando yo me imagino, y creo que todos debemos pensar así, cuando a alguien le dicen que le dan un apoyo monetario, me resulta como quien dice algo de solidaridad. Y cuando yo vinculo la palabra apoyo con solidaridad, no necesariamente me viene a la cabeza que me vayan a cobrar después por esa solidaridad. Mm, Sería contradictorio. Sin embargo, creo que sería hasta una afectación para la empresa que esté haciendo esto que posteriormente quiera cobrar. La marca empleadora se vería afectada. ujú. Creo yo que si yo, por ejemplo, fuese la persona encargada de recursos humanos en ese sentido, no lo haría. Pero una cosa importante, si te están dando un apoyo como la situación del COVID, realmente no te lo deben estar cobrando posteriormente. Sí, muchas gracias, Jake. Acá ¿Alguien tenemos pregunta? como una ¿Veo algo? pregunta, pero también elogio, y creo que es oportuno decirlo. Sí, Excelente exposición, Jake, de parte sí, de Annalisa, y pregunta ok. si está tomando nuevos clientes. Eh, Interesante. y dice que sí, que está muy bien porque de una manera el dueño de cada empresa necesita este tipo de guía, ¿no? Muy específicas para poder cumplir con Sí. todo. Así que muchas Alguien gracias. pregunta sobre los comités, que creo que es valiosa esa Sí, pregunta, sí, me sí. parece. Se deben realizar, nos pregunta acá Sindel si se deben realizar comités de acuerdo a las sucursales
Por ejemplo, si tenemos sucursal en Chiriquí, en Azuero, es decir, cada región debe tener su comité. Totalmente. En efecto, todas las regiones, todas las sucursales deben tener su comité. Aquí hay un tema que, nuevamente, pareciera ser que a veces los que hacen las normas y la parte jurídica no necesariamente están en el día a día de lo que nos sucede a nosotros que estamos manejando gente. La respuesta es sí, hay que registrarlo y hay que registrarlo dentro de la plataforma del Mitradel, y hay una sección donde usted tiene que ir eligiendo, por ejemplo, a qué área pertenece ese comité. Y la razón que ha dado el Mitradel es producto de que por allí que podría ser que la empresa está cumpliendo en una sucursal los protocolos, pero puede ser que en otra no. Entonces, ante esa circunstancia, la única forma de poder controlar esto desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo es precisamente que la empresa registre esa información para tener quiénes son los contactos y quiénes son los miembros de ese comité en diversas sucursales. Bien, muchas gracias, Jake. Acá vemos muchas preguntas, me encanta. Sí. A menos de que tú tengas una preferencia, de pronto aquí hay Creo que alguien una... preguntó el trabajo remoto. Sí, de trabajo remoto. Sí, interesante la pregunta. Creo que dice teletrabajo es lo mismo que trabajo remoto. Creo que leí bien, ¿verdad? Sí, ¿es Sí, teletrabajo lo mismo que trabajo remoto? sí. Parece un poquito de semántica en ese sentido, Tal pero sí. cual, Sí, aliteración. sí, totalmente. Miren, el trabajo remoto, el concepto de trabajo remoto, es ese concepto que conocemos todos los que hemos trabajado en multinacional y que cuando hace, no sé, 8 o 10 años nos dieron esa oportunidad de trabajar remoto, no existía una norma. Trabajo remoto significa que usted trabaja desde donde usted esté. El tema está en que la ley de teletrabajo nuestra todavía le hace falta la reglamentación. Ahora bien, si ustedes buscan la motivación de esa ley, es decir, en la exposición de motivo, la parte inicial, cuando el diputado habla de por qué sale esta ley, ustedes se van a dar cuenta que el espíritu de la norma lo que buscaba era que la persona no estuviera, o que el trabajador no estuviera en el centro de trabajo, sino que se mantuviera fuera del mismo. ¿Por qué digo esto? Puede ser remoto, y puede ser teletrabajo porque probablemente yo no puedo prestar servicio de teletrabajo en mi casa porque resulta que aquí yo no tengo lo necesario para teletrabajar, pero puede ser que algún familiar mío viva cerca de aquí, y para mí sea mucho más fácil estar en esa ubicación que me queda cerca, pero que deja de ser la ubicación o centro de trabajo. Y aquí preguntan si la presentación va a quedar grabada. Sí, en efecto, ¿no? Queda grabado. Sí, por supuesto. Tenemos que ser súper sinceros. Algo no nos había pasado por el momento. Tuvimos problemas con la transmisión live de YouTube, pero ya está grabada y en cuanto culminemos se va a subir a nuestro canal y también al de Jake. Sí, aquí Eh, alguien habla sobre el 25%. Y Por preguntaba, ejemplo, dicen, ¿puedes hablar un poco más sobre el 25%? Es decir, si una empresa sí, decide abrir, realmente cómo se mide ese sí. 25%. La empresa tiene la disposición, la capacidad de decidir y tiene, como quien dice, el control de definir cuál es el porcentaje que quiere utilizar. Usted tiene hasta el 25% de personas que pueden estar en un mismo lugar. Básicamente es el principio que nos ha dado el Ministerio de Trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que si usted tiene una planilla de 100 personas y usted decide que usted va a tener 25, va a estar en problema. Porque si usted recibe clientes, entonces ya está superior al 25%. Entonces hay que jugar con ese porcentaje porque tenemos que tener claro cuál es el flujo de clientela que llega a nuestras sucursales, por ejemplo, para poder tener la cantidad de personal correcto para darle ese servicio al mismo tiempo que ese cliente pueda entrar sin sobrepasar ese 25% establecido. Ojo con lo que dije, que no hay realmente para mí un fundamento legal que establezca en este momento que el 25% tiene que ser, a menos que, como dije anteriormente, salga este decreto que diga el 25% y que diga taxativamente que es incluyendo no solamente a los colaboradores, sino también
a los clientes y proveedores. Eso tiene que estar establecido. Y la razón por la cual digo que debe estar establecido es porque estamos hablando de controlar el libre comercio, y eso es una garantía establecida en la Constitución, y eso no se puede establecer con un simple protocolo. Eso tiene que estar a un rango constitucional y tiene que estar con un rango correcto de jerarquía legal para poder tener fortaleza. Eso es mi interpretación, y espero que así sea, que posteriormente se lo puedan aclarar las autoridades, ¿no? Jake, me gustaría hacer una síntesis porque entre el chat y la sesión de preguntas y respuestas hay varias personas que dicen si por alguna razón o por algún motivo, o ya fuera porque quizás la empresa interpretó el silencio Sí, del ministerio como una sí, aprobación, claro. no se dieron cuenta o se dieron cuenta tarde para aprobar la suspensión. O sea, ¿qué Ujú. hace, qué puedes hacer como empresa o como mencionan, por ejemplo, en el chat también para complementar en el caso de una primera suspensión que se realizó, por ejemplo, como para abril, no se recibió resolución de aprobación, lo dimos por aceptado. Así es. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué puede hacer la empresa en una situación así? Así es. Lo que les voy a decir, voy a hablarlo como quien dice a calzón quitado. Hay que amarrarse bien los pantalones porque realmente esto es una situación en donde si posteriormente ustedes reciben que no ha sido aprobado, van a tener que hacer el pago del periodo en el cual esas personas estuvieron suspendidas. Lo que puede hacer la empresa realmente tiene tal vez la opción de someter a que el Ministerio de Trabajo reconsidere esta circunstancia, producto de que pueda aportar información adicional que tal vez no estuviera clara en el inicio, y que eso pudiera ayudar entonces a que se declare que en efecto esa suspensión sí procedía. Pero francamente, yo veo que el riesgo mayor es que estas empresas que tuvieron que suspender o que se vieron en esa necesidad de suspender, lo hicieron producto de una insolvencia económica, producto de que no se estaba facturando. Entonces, va a ser complicado después que los trabajadores puedan entonces cobrar esos dineros, si me preguntan a mí, aunque tienen los mecanismos establecidos por ley para ir y hacer las reclamaciones, y que el Ministerio de Trabajo, pues evidentemente ha también puesto a disposición números de teléfono, correos y demás para tomar denuncias. Sin embargo, en este momento no hay realmente, los términos están todos suspendidos, así que habría que esperar hasta que eso reabra para entonces poder iniciar alguna reclamación legalmente, ¿no? Gracias, Jake. Acá voy a hacer otra síntesis porque veo que lo han preguntado varias veces y quizás Sí, no decir tan claro, pero que se pudiera de sí, pronto elaborar un poco más. claro. Eh, una vez se levante la suspensión, o sea, ¿cómo se realiza esa reintegración Ujú. del personal? ¿Tiene que ser al 100%? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué recomendaciones, si es que el Mitradel todavía no ha sido muy Ujú. claro en eso, qué recomendaciones tienes tú como experto, Sí. siempre contemplando el marco legal? Vuelvo y repito, estamos contra la espada y la pared, y les explico por qué. Porque por un lado tenemos el reloj corriéndonos en contra, y tenemos personas que están con contratos suspendidos, que queremos tratar de sacarlos cuanto antes de esa suspensión y queremos reinsertarlos, ¿cierto? Para que sigan ayudándonos y que puedan seguir cobrando. El problema con esto es que ahora tenemos esa famosa interpretación de parte del Ministerio de Trabajo conjunto con el MINSA, que define ese 25% de capacidad. Y al tú delinear eso como 25% de capacidad, me estás limitando también mi capacidad de poder hacer el retorno de los trabajadores que están en suspensión. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado, aquellos que estén suspendidos se le va a prolongar un poco más, ¿sí? Esa suspensión. ¿Producto de qué? De que tengo otra limitante aquí, que es la del 25%. Pero recuerden, y creo que alguien lo ha estado preguntando por acá en el chat, ese 25% es para aquellas empresas, para aquellos que están incluidos dentro de los bloques económicos que han ido aperturando, ¿sí? Ok. Eso es para aquellas empresas. Sin embargo, estamos todavía esperando, que es muy probable que va a surgir en los próximos días, el decreto que defina esto, no solamente para, y que aclare, porque ojo que esto es un tema que no solamente ustedes están preguntando, yo creo que todos estamos en la misma situación.
van a tener que aclarar las autoridades sobre qué va a suceder no solamente con las empresas que están aperturando según el bloque económico 1 y 2, o el próximo que viene, que es el tercero, sino también para aquellas empresas que ya estaban abiertas, ¿sí? Que estaban proporcionando servicio y que de una manera u otra también tienen que cumplir con el protocolo y el distanciamiento de 2 metros. Entonces, eso no quedó claro y por eso yo digo que se requiere un decreto que aclare la parte del 25% y por eso reitero que para mí mi interpretación es que no existe obligación jurídica realmente para nosotros tener que cumplir con el 25%. Ahora bien, siendo responsable, no les puedo decir que no la cumplan. Les voy a pedir que cumplan con el protocolo, producto de que sabemos que hay una circunstancia de salud, pero desde el punto de vista legal, sí que hay para mí hay un bache y se queda como quien dice, un poco en confusión para todo el personal que está lidiando con esta circunstancia, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero creo que sí quisiera tocar nuevamente una pregunta o traer a colación, debería decir, de Sindel, que pregunta muy puntualmente, ¿recomiendas que tengamos una bitácora por colaborador? ¿Cómo se debería hacer ese proceso? ¿O es únicamente para cuando retomemos pues quizás Sí, la actividad presencial en las oficinas? les recomiendo que esperen durante esta semana, o sea, estamos hablando de antes de que acabe esta semana, por ahí que el Ministerio de Trabajo va a anunciar, van a tener la bitácora o el estilo de bitácora que ellos tal vez les gusta más o el que ellos ven que tal vez sería un poco más eficiente. Mi recomendación es que esa bitácora sea general, en donde ustedes puedan tener el control de todos los colaboradores, puedan tener información de dónde viven, en qué áreas han estado, qué tipo por ejemplo, de transporte público o si utilizan transporte privado, o sea, es decir, si tienen sus propios vehículos. Esto es importante, porque recuerden que una de las cosas que hay que saber aquí es que uno de los focos o lugares con mayor riesgo son los buses, Metrobús, la línea de metro. Esos son lugares en donde hay mucho riesgo de contagio. Entonces, aquel que tiene que tomar esa medida para llegar a su trabajo y aquel que utiliza su vehículo no tiene el mismo riesgo. Sin duda, y creo que ahí haría hincapié antes eh, adelantar la última pregunta, hacer ese comentario que continúa siendo recurrente, es si sería recomendable, y casi seguro que vas a decir que sí, que entonces, por supuesto que las empresas mantuvieran el teletrabajo, ¿no? Entender realmente cuál es esa fuerza laboral que sí o sí debe reintegrarse inmediatamente de manera física y hacer ese análisis de cuáles no. Sí, hay un tema aquí que todo el mundo lo comparte. No todo el mundo realmente puede estar en teletrabajo. ¿Qué va a requerir de nosotros? Va a requerir identificar qué personas van a tener que reorientar su rol, ¿sí? ¿Producto de qué? De que no van a poder seguir en ese mismo rol ya que la situación cambió. Y hay que tratar de identificar qué situaciones aplican y cuáles no. Aquellos que puedan pasar de una actividad a otra y que la puedan hacer desde casa. Eso podría ser, tal vez, siendo creativo, una de las soluciones. Pero la otra solución, tristemente, desde el punto de vista de lo que nos permite a nosotros como representantes de empresa, es la reducción de jornada, y si no pueden evidentemente prestar el servicio, entonces pues habría que suspenderlo. Pero mi recomendación es que si suspendemos al personal, por lo menos nosotros nos encarguemos de subsidiarle la parte de alimento, lo cual podría considerarse que es un 10 a un 15% de lo que realmente nosotros les pagamos a ellos en concepto de salario, y que es mucho menos dinero, pero que creo que es más manejable para la empresa. Ejemplo, una persona que gana $1,000 y que por lo menos reciba, oye, man, que sea 100, $150 de parte de la empresa como un apoyo mensual, Claro. yo creo que es importante porque esa persona va a poder pedir ante aquellas compromisos financieros que posee con bancas y demás, va a poder pedir moratoria. Y eso significa que va a tener un alivio por esa parte, pero la parte económica con respecto a la alimentación, nadie se las da. Entonces yo creo que es importante desde el punto de vista humano que nosotros, una vez que suspendamos, por lo menos demos la cara en ese sentido, ¿no? Es mi recomendación.
Muchas gracias, Jake. Creo que voy a pecar de no, porque veo que están muy motivados a Sí, hacer preguntas y ya varios han preguntado un poquito si puedes explicar de manera muy general. Recuerden que pueden contactar directamente a Jake para sí, que les dé una asesoría más puntual eh, claro. sobre la insolvencia económica y cuáles serían Sí. quizás algunos pasos a seguir si pudieras decir eh, de manera general, porque veo que es algo que surge y que ha surgido en varias preguntas. Ahí hay como quien dice varias interpretaciones. Lo primero es que, digo, depende de qué tipo de insolvencia económica. Si estamos hablando del sector regulado, recuerde que existe una solemnidad que debe seguirse con las autoridades o los supervisores de esas entidades, ¿no? Como por ejemplo la superintendencia de bancos, para aquellas de banca, superintendencia de seguros y reaseguros, ¿sí? Entonces, en ese esquema, aquellas que presenten ese tipo de situación, evidentemente van a tener que cumplir con un proceso riguroso para poder ser declarado como tal. El asunto acá es que en este momento, como todos los términos están suspendidos, ¿ante quién y cómo vas a conseguir que realmente te declaren insolvente si en este momento toda la parte legal, por así decirlo, está congelada? Lo que va a suceder es que una vez que usted pase el periodo de 4 meses de tener en suspensión al personal, la fuerza de trabajo va a exigir la liquidación y una vez que eso suceda, entonces se podrá hacer el proceso en Ministerio de Trabajo y se podrán llegar a los diferentes acuerdos, los cuales créanme que los he visto anteriormente y el Ministerio de Trabajo hace un trabajo, valga la redundancia de que mencionarla en este caso, pues que obviamente ellos se incluyen como mediadores y pueden aportar a que esos acuerdos sean justos, ¿no? Para que el trabajador no quede sin pago y que la empresa a su vez pueda afrontar esa responsabilidad. Bueno, ahora sí tenemos que cortar. Se Sí. nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Jake. Muchas gracias a todos los participantes por toda su retroalimentación, todas sus preguntas. Recuerden que aquí estamos siempre al pendiente. Nos pueden contactar a nosotros en Quality Leadership University, por favor, y por supuesto, también a Jake 10. Sin Claro que sí. más, nos despedimos con una nota positiva de que recordemos enfocarnos siempre en el factor y en la gestión humana de esa relación entre empleador y empleado, y de ver las oportunidades dentro de todo que surgen y se abren a raíz de lo que estamos viviendo sin precedentes con el COVID-19. Muchas gracias, Jake. Saludos a No, todos, que tengan bonita tarde y quédense en casa. hasta luego, quédense en casa. Chao.